A Agni Esperón, que es la hija del recordado Gregorio Esperón. ¿Qué decís, Agni? Muy buenas tardes, es un placer que me hayas visitado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes a la audiencia y muy contenta de estar acá acompañándolos. Claro, bueno, vamos a hablar de todo hoy. Vamos a hacer un programa, digamos, histórico, un programa deportivo, y vamos a hablar fundamentalmente de tu padre. Pero quien dice tu padre, vamos a hablar de tu familia. Podemos decir que Agni es descendiente de Vicente López y Planes. Bueno, al decir Vicente López y Planes decimos el himno nacional, del creador del himno nacional, un político brillante del siglo XIX que, digamos, también dio el nombre al partido donde estamos nosotros. En 1905 se crea el partido de Vicente López y bueno, se le pone el nombre del ilustre patriota don Vicente López y Planes. Claro, me confundí porque después viene una tradición de hijos y nietos y descendientes. Fidel era el hijo de Vicente López y Planes. ¿Cuál es tu relación, cuál es tu parentesco con el creador del himno nacional argentino? Bueno, les cuento un poquito de la historia. Vicente López y Planes era el hermano de Michosna, es decir, de María Gregoria Vicenta López y Planes, hermana de Vicente López. Michosna se casó con un Esperón para que sigan la línea familiar, tuvieron 12 hijos y ahí nace mi tártarabuelo, Eustaquio Esperón López y Planes. Se casa con Victoria Segismundo, y esta es otra historia muy linda del partido, porque Victoria Segismundo era la hija de Juan Bautista Segismundo, el arquitecto de la Recoba de Buenos Aires. Claro. Juan Bautista Segismundo tuvo 2 hijas, Victoria y Felipa. Victoria se casó con Esperón y Felipa se casó con Laprida. Por eso en Vicente López, desde el Puente Saavedra hasta Melo, era la tierra de Segismundo. Y se la repartió a sus 2 hijas. Claro. Victoria, que se casó con Eustaquio, y Felipa, que se casó con Laprida. Claro. Así compartieron la tierra las hermanas, desde el río hasta el fondo de la legua, donde se encuentra la Quinta Trabuco, que era el segundo casco de la estancia de mi bisabuelo. O sea, sos de una familia tradicional y patricia de la Argentina y de la zona norte y de Vicente López en particular. Claro, recordemos que la sociedad porteña de la época, aprovechando las bondades que brinda la Barranca del Río, hacían las casas de fin de semana en esta zona. Por eso teníamos que, donde está la actual Quinta Presidencial, era la casa de la familia Ascuénaga. Ahí también, en las barrancas de Belgrano, después vino la familia de Valentín Alsina, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también su hijo Adolfo Alsina. Y después, ya viniendo más para el actual Vicente López, también tenemos la familia Solari Parravicini, que era donde actualmente está el Club Teléfono. Después, ya hacia finales del siglo XIX y más hablando del principio del siglo XX, también hay una casona lamentablemente tirada, como fue la casona de la familia Urquiza Anchorena, donde se hizo un palacio estilo francés de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se construyó la casa que tenía la barranca con vista al río. Y Alfredo Urquiza, que era hijo del general Urquiza, ahí lo que realiza es una espectacular residencia y dona una parcela al Estado Nacional para que levante una estación de ferrocarril. Ahí nace la estación La Lucila y como consecuencia de eso nace el barrio de La Lucila, que es un barrio más de la ciudad de Vicente López. Pero hablando de todas las residencias
que las familias porteñas construían en esta parte de la zona norte, también podemos decir que estaba la de la familia Esperón, donde actualmente se encuentra el Museo Rómulo Raggio. ¿Qué me podés decir de esa residencia que está en la calle Gaspar Campos? Cómo se construyó y a quién perteneció y quién nació en esa residencia donde actualmente está el Museo Rómulo Raggio. Bueno, mi bisabuelo tenía su residencia en la calle Esmeralda, al 600, en Capital Federal. Ahí vivían también la familia de La Prida, vivían cerca, claro. Paraguay, en la calle Paraguay, Esmeralda, muy cerca. Sí. Y la residencia, el Palacio de Verano o Residencia de Verano, es el actual Museo Raggio. Ajá. Ahí mi bisabuelo construyó este gran palacete, claro, que en su origen ahora está modificado. Lorenzo Raggio lo modificó y lo afrancesó, claro, pero era estilo italiánico. Sí. Entonces tenía otros cortes, pero estaba ubicado en el mismo lugar y tenía lo único que le cambió Raggio fue el techo, que lo afrancesó. Claro. Pero el palacio es tal cual como vivió mi bisabuelo. Ahí venían todos los veranos, venían desde el centro en carruajes. Claro, es lo que estamos explicando, que las familias porteñas... Exactamente. Recordemos que la jurisdicción de Buenos Aires no llegaba hasta acá, digamos, que eran zonas, eran como zonas aledañas, y bueno, buscaban los lugares que fue favorecido por la naturaleza con la vista que tenía el río. Entonces, claro, toda esa barranca eran aprovechadas por estas familias porteñas para construir las residencias de verano o de fines de semana. Exacto. Era así. Y bueno, en las Barrancas de Belgrano está la otra parte de la familia, que claro, era la familia Corbalán Esperón, claro, que nacieron todos en el Club Belgrano, claro, que está en las Barrancas de Belgrano. Y después, bueno, se trasladaban los parientes hasta Vicente López, que no existía todavía, claro, pero sí existía la residencia de verano. La residencia, sí. Bueno, ¿quién nació ahí? Nacieron todos los hermanos de mi abuelo. Claro. Mi abuelo es hijo de Esperón, de Gregorio Esperón Segismundo, claro, y fueron 9 hijos. Mi abuelito es Máximo Alejandro Esperón. Él y sus hermanos se quedaron ya a vivir en Vicente López, claro, o sea, fueron de los primeros residentes de Vicente, claro, López. Sí, sí. Los varones se quedaron a vivir ahí, las chicas se casaron. Otra que hay una anécdota muy linda: mi abuelo Máximo tenía una hermana monja, ajá, María Julia, sí, Sor María Julia, sí, y la anécdota es que cuando llegaba los fines de semana se sacaba la ropa de hermana, sí, y se ponía a jugar al fútbol con sus hermanos. Ah, qué anécdota, o sea que vos, sí, los sí, genes del deporte vienen desde antes, claro, sí, y no solo en los varones, sino también se llamaba María Elena Esperón, sí, Chávez, sí, sí, pero la bautizaban cuando se ordenaba de monja, sí, como Sor María Julia. Claro. Así que cuando ella venía, se sacaba sus hábitos, claro, y jugaba al fútbol con los hermanos. Claro. Y bueno, ahora vamos a tu padre. Y sí, tu padre nace ahí en la calle Gaspar Campo, que estás haciendo mención. Claro. En 1912. En 1912, sí, ya sus hermanas mayores, ya 4 hermanas mayores, sí, mi papá es el quinto, 4 hermanos mayores vivían ahí. Claro. Así que mis tías más grandes... Era una familia numerosa, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran los Esperón de la calle Gaspar Campos? Eran 10 nacieron ahí. 10 nacieron ahí, sí, claro. Y bueno, los 6 primeros, después sí, los más chicos vivieron acá en Olivos, en la calle Borges 848. Claro, sí, se mudaron para acá. Pero mi papá nació en el Museo Raggio, sí, y bueno, empezó ahí su niñez, sí, con sus hermanos. ¿Y a qué edad se muda a la calle Borges? Y en 1916 se vende el Museo Raggio, ajá, a Lorenzo Raggio. O sea que tenía 4 años tu papá. A los 4 años se vinieron para Olivos. Para Olivos, para la calle Borges. En ahí la está. calle Borges, ahí se criaron todos los hermanos. Claro. Bueno, recordemos que, digamos, esa es la parte fundacional de Olivos. Olivos
Olivos se fundó, digamos, cuando se funda, valga la redundancia, la estación Olivos, y Hernán Wittenberg fue que cedió al Estado Nacional para lotear y formar lo que se llamaba el pasaje de Olivos. Y a las calles le puso el nombre de las 14 provincias. Recordamos que en esa época, 1862, la Confederación Argentina o la República Argentina contaba solamente con 14 provincias, dado que los otros territorios, por ejemplo, Santa Cruz, La Pampa, Formosa, Neuquén, eran territorios nacionales. Y eran 14 las provincias fundacionales. Bueno, entonces Hernán Wittenberg, al fundar el pasaje Olivos, o la parada de Olivos, la parada de Olivos era así, le pone a las calles el nombre de las 14 provincias. Algunas persisten en la actualidad, la mayoría, por ejemplo, tenemos la calle Tucumán, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Entre Ríos. La avenida Maipú se llamaba Santa Fe. Claro, exactamente, la avenida Maipú se llamaba Santa Fe, que en realidad se sigue llamando Pasando Paraná, claro, Pasando Paraná, y seguramente las otras calles, San Luis, son algunas que le deben haber cambiado el nombre, porque seguramente falta San Luis, falta Mendoza, San Luis está en la Lucila. Ah, está en la Lucila, San Luis. Es una cortada en la Lucila, sí. Claro, bueno, Mendoza, Santiago del Estero, en fin, una de las 14 provincias, sí, seguramente Juan Bautista Alberdi se llamaría así. Las que faltan es porque le cambiaron el nombre. Y a Ricardo Gutiérrez también seguramente habrá sido una de las 14 provincias fundacionales que falta. Y bueno, y se lo conoció como las 14 provincias, y había ahí un club, ¿no? Ahí se formó un club de barrio con el nombre de las 14 provincias. Exacto, fue donde el primer equipo, a los 14 años mi papá empezó a jugar. Empezó ahí un club barrial en las 14 provincias, con sus amigos del barrio. Y bueno, y fue muy compinche de Luis Gillo Carniglia. Bueno, el padre de Luis Gillo Carniglia tenía un almacén de ramos generales y le puso, era un inmigrante genovés, y le puso el nombre de las 14 provincias. Contame cómo fue la relación de tu papá con Gillo Carniglia, y ahí era un amigo del barrio, me dijiste, amigo del barrio. Sí, vivían, el almacén estaba en Borges y Rawson. Y mi papá vivía en Borges y Rioja. Amigo del barrio. A una cuadra. Y eran muchos hermanos, claro. Y mi papá también, entonces se armó un equipo todos los muchachos del barrio. Claro. Lito, Carnigia, todos eran todos amigos, claro. Y formaron su equipo de fútbol. Claro, y digamos que en esa época fue la etapa fundacional del fútbol, porque el año pasado le hicimos una nota a la señora Estela Rueda, que es directora del Colegio Buenos Aires High School, que fue el colegio fundado por Alejandro Hampton, que fue, digamos, el que introdujo el fútbol en la Argentina. Él era un inmigrante escocés, claro. Funda este colegio, era un pedagogo, por sobre todas las cosas era un pedagogo, era un educador. Y él traía la educación física y el deporte como una herramienta nueva para desarrollar la educación de los alumnos. Y bueno, y fue que introdujo el fútbol en la Argentina, pero ese fenómeno social que trajo se expandió a lo largo y a lo ancho del país. Cada barrio empezó a empezaron a aprender a jugar al fútbol, de aquellos pioneros de los años, de los albores del siglo XX, y ese deporte que trajo este inmigrante escocés, profesor y pedagogo, que hizo mucho hincapié en el deporte y en la educación física, el fútbol se expandió por todos lados, y en cada rincón del país se formó un equipo de fútbol. En Olivos, por ejemplo, se formó este equipo barrial que lo denominaron las 14 provincias, y ahí jugaba Gregorio Esperón con Gillo Carniglia. Bueno, ¿qué me puedes decir de esa época, de fútbol, donde empieza a jugar al fútbol, digamos, donde ahí descubre digamos, ¿cómo podemos decir? Su vocación, y descubre el deporte como forma de vida, porque fue profesional, fue un profesional y en su momento tuvo dificultades familiares, porque al ser una familia tradicional,
tradicional, exacto. Bueno, no estaba tan bien visto que sea un jugador de fútbol barrial. Claro. Pero bueno, evidentemente fue más fuerte la pasión por el deporte, claro, que empezó a probarse en diferentes clubes, sí, desde chiquito, desde muy joven. Sí, sí. Y bueno, se probó en Tigre. Sí. Jugó, él jugó un año en Tigre, en 1933. Digamos que el profesionalismo se instaura en la Argentina en 1931. Él tenía 19 años, o sea, él cuando empieza el profesionalismo era un joven de 19 años. Bueno, después juega en Tigre en 1933, pero después fue a Platense, donde desarrolló la carrera trascendental. Bueno, podemos decir que el fútbol convocaba multitudes a los estadios, era los sábados o domingos, sobre todo los de primera división, eran multitudes, y realmente los jugadores eran ídolos y eran estrellas. Eran conocidos. Eran muy conocidos, sí, muy famosos, y acaparaban la atención de todos los aficionados. Y bueno, y tu papá jugó en esa época fundacional del profesionalismo en el Club Atlético Platense, y tenía como compañeros a Toledo, López, Aldave, Boero, Belfiori, Fernández, Prado, que era un jugadorazo, Corral, Espitale, González, Pajoni, que fue después un prestigioso médico muy querido en Junín, su pueblo natal, Campilongo, Molina, Mesadra. ¿Qué referencias tenés de Mesadra? Porque bueno, volvamos a la localidad de Vicente López. Tu papá también fue compañero y amigo de Mesadra. ¿Qué me podés decir de Mesadra? Bueno, Mesadra era un compañero de Platense de mi papá y muy querido en mi familia. Venía los fines de semana a comer asados. Claro. Y después fue el fundador del Club Vilo. Exactamente, a eso iba. Bueno, Mesadra está relacionado mucho con nuestra ciudad de Vicente López, porque él era de Florida, y él sus inicios en el fútbol es en Sportivo Balcarce. Sportivo Balcarce, los vecinos de Florida lo conocemos, que está en la calle Melo y Avellaneda. Bueno, Mesadra era de Florida y empezó a jugar al fútbol en el Club Sportivo Balcarce, que tenía su cancha ahí en la calle Melo y Liniers, y después fue a Platense y ahí fue compañero de tu papá. Pero acá no termina la cosa. Cuando Mesadra se retira de futbolista, se retira de la práctica profesional del fútbol, entra a la municipalidad de Vicente López a trabajar en el área de tesorería, y fue un reconocido tesorero y funcionario municipal, y fue muy querido por todos los compañeros municipales de la municipalidad de Vicente López. Y como fue un deportista de aquellos, fundó el Club Vilo, el club de los empleados de la municipalidad de Vicente López. Por eso te digo, hablamos de Gillo Carniglia, un enorme jugador que después tuvo una trayectoria enorme en Boca, en el fútbol europeo. Hablamos de tu papá y también lo tenemos que contar a Mesadra. Bueno, ¿vos qué recuerdo tenés? ¿Qué te ha contado tu papá de sus inicios como futbolista? Bueno, sí. La historia familiar, bueno, fue muy importante. Su trayectoria en Platense, fue 10 años titular en Platense. Jugó 244 partidos ininterrumpidos en primera división, cosa que salió muchas veces como récord en el gráfico, porque no era común que un jugador juegue tantos partidos seguidos en primera división. Y después siguió su carrera deportiva en el exterior. También podemos destacar que fue jugador de la selección argentina, fue campeón en el Sudamericano de 1941 y subcampeón en 1942. Exactamente. Bueno, cuando el fútbol argentino abundaban los cracks. ¿Qué podemos decir de, lamentablemente, la guerra mundial que desató al mundo entre los años 1939 y 45 impidió que se jugaran mundiales? Bueno, ahora estamos próximos al inicio de un nuevo mundial. El mundo está convulsionado
socialmente por lo que iba a pasar. Bueno, tu papá seguramente, si no hubiese sido por esa guerra, que se hubiese sido integrante de la selección argentina en un mundial, porque jugaba en la selección argentina. Jugó en la selección en argentina. los años argentinos y había salido campeón sudamericano. Esto viene a relación que, bueno, que lamentablemente por la triste y recordada Segunda Guerra Mundial no se pudo realizar esa competencia. Se destacaron en esa selección en los sudamericanos. En los sudamericanos, exactamente. En los sudamericanos de 1941 y 1942. Y había una foto muy grande de toda la selección en el living de mi casa. Sí. Y después la pedían para llevarla a las calles Corrientes, a las zapaterías de Corrientes. Sí. La foto esa siempre iba a diferentes negocios. A diferentes negocios. Mi papá era de ir mucho al centro, a la AFA. A la AFA, claro. Entonces se la pedían, Gregorio, nos prestás tu foto, y bueno, y mi papá se la llevaba a todos los negocios de la calle Corrientes. De la calle Corrientes, claro. Bueno, y después... después se fue a jugar a Brasil. Sí, cuando de Platense estuvo del año 33, de 34 al 43, o sea, casi 10 años. Casi 10 años. Casi 10 años, sí. Y después ya pasó a jugar... Hizo varias giras con equipos de acá con San Lorenzo, hizo una gira con Tigre también, lo pedían para ir a Colombia, él siempre le gustó viajar. Porque mucho. Se estilaba eso, cada equipo afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino hacía giras al exterior, y bueno, y siempre iba reforzado con figuras de otros equipos. Y bueno, tu papá fue refuerzo de algunos equipos que lo solicitaban, lo pedían para reforzar el equipo para las giras que hacían en el exterior. Acá traje un recorte de Borocotó, el periodista famoso Borocotó. Sí, Ricardo Lorenzo Borocotó. Donde cuenta que a él le decían: ¿querés viajar? Y tenía un pie arriba del avión. Claro. Y en eso salía mi papá. Claro. Porque te gusta viajar. Me encanta viajar. Y evidentemente los genes de mi papá deportivos, como también soy profesor de educación física. Claro. Y tuve equipos, pero en el área de discapacidad. Dirigí equipos de ciegos. Claro. Y estuve en la Secretaría de Esgrima sobre silla de ruedas. Claro. O sea, siempre estuve con equipos de discapacidad. Claro, sí. Pero evidentemente hay mucho de mi papá en mí, por eso me encanta recordarlo. Sí, seguramente. Ese ADN del deporte que te gusta mucho. Sí, hablando de discapacidad, estuviste muchos años en el campo municipal número 1, ¿no? Sí, yo coordinaba el área de discapacidad y deporte del municipio de Vicente López. Claro, exactamente. Y la verdad que fue los mejores años de mi vida en cuanto a lo que pude dar dentro de la educación física. Qué bueno. Sí. Bueno, invitamos a aquellos padres que muchas veces tienen un hijo con discapacidad y muchas veces no saben a dónde mandarlo, porque bueno, lamentablemente se siente excluido. Contame a los padres que te están escuchando en este momento. Bueno, el campo municipal número 1, ¿qué servicio brinda a la comunidad en el aspecto área de discapacidad deportiva? De discapacidad deportiva, exactamente. Bueno, el campo número 1 de Vicente López, en la calle Dorrego 2443, esquina España, funciona el área de educación física especial. Claro. Las actividades son los días martes, los días jueves y los días sábados, durante todo el día sábado. Sí. Y bueno, hay actividades deportivas, recreativas, y había, en este momento, yo ya estoy jubilada, había alto rendimiento. Desde iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. Claro. Así que bueno, había torneos para ciegos, para chicos con parálisis cerebral, fútbol, natación, todo, atletismo, muchísimas actividades. Boquia, que fue uno de mis grandes sueños cumplidos, que se arme una liga de boquia para chicos en silla de ruedas, que están en la casa y por ahí no saben que pueden contar con esta actividad en el campo 1. Así que si se acercan los días sábados van a encontrarse con el coordinador que quedó en mi lugar, y bueno, pueden acercarse. Hay natación en todos los niveles y no dejen de acercarse, porque el deporte es la gran ayuda
para las personas y niños con discapacidad. Claro, y ahora pasé el otro día ahí por la calle España y Dorrego, como bien dijiste, y las obras de infraestructura están progresando continuamente. Ahora están haciendo la obra de pileta, el natatorio, digamos, la están modernizando, reacondicionando, y también las canchas de tenis. En fin, es un complejo para que todos disfruten del deporte sin exclusión, que eso es lo más importante. Hay un área de discapacidad que depende de la Municipalidad de Vicente López, donde los chicos tienen su lugar, su espacio para pasarla bien, para interactuar con sus pares, para competir también de acuerdo a los distintos niveles que hay, y en fin, por eso a todos los padres que tengan alguna inquietud le informamos que las puertas están abiertas los martes, jueves y sábados a la mañana, como bien dijiste, para que los niños o adolescentes o jóvenes adultos puedan practicar el deporte que más les gusta. Y ahora que llega el verano, tienen que acercarse para inscribirse en la colonia especial de verano. Exactamente, durante los meses de enero y febrero, del receso escolar. Exacto, colonia de verano. Colonia de verano. Tienen actividades todos los días, con natación, deporte, fútbol, recreación, se divierten, bailes. Es muy divertida, muy divertida. Claro. La van a pasar muy bien. Bueno. La Secretaría de Deportes de Vicente López, del municipio, apoya totalmente las actividades. Nos dieron siempre y nos brindaron todo el apoyo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno tener ese espacio para que los chicos puedan interactuar y no se sientan solos, no se queden en su casa, porque muchas veces, es lo más importante. Muchas veces los padres lo ven en su casa y bueno, pero hay lugares, hay espacios recreativos de sociabilización como para poder asistir y les cambia la vida, les cambia la vida. La Liga de Fútbol especial, la Liga de Fútbol es maravillosa. Exactamente, es maravillosa. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Hija del recordado Gregorio Esperón. Bueno, habíamos quedado que se había retirado en Platense y después, mejor dicho, del fútbol activo como profesional, como jugador de fútbol. No. Terminó la época como jugador de fútbol y después... No, como jugador fue a Brasil. Ah, como jugador fue a Brasil. O sea, después de Platense va a Brasil. Pasó a Brasil. Lo contrataron en el Flamengo. El Flamengo de Río de Janeiro. Sí, vivieron 2 años en Río de Janeiro, mi mamá con mi hermano mayor. Con tu hermano mayor, ajá. Estuvieron viviendo en Brasil. Y después ya lo contrataron en la Roma. En la Roma, de ahí se va a Europa. De ahí se fue a jugar a Europa. De Río de Janeiro va a la Roma, ahí está. Exacto, jugó después de la guerra. Sí. Ya había nacido mi segundo hermano. Sí. ¿Qué experiencia te contó de cómo encontró Italia después de la guerra? Era una época muy difícil. Muy difícil, posguerra, claro. Era posguerra. Eran muy amigos del Comendador. De Roma. Porque generalmente era al revés, se daba la situación inversa. Los italianos venían para acá por la guerra. Entonces que vaya un jugador argentino, el Comendador lo tenía como muy cercanos, los visitaba diariamente. Sí. Mi papá nunca manejó. Claro. Pero allá para trasladarse se compró un jeep de la guerra, sí. Y con un chofer iba mi mamá y sus 2 hijos a la cancha y estaban bueno. Bueno, te voy a contar de un campeón del mundo, compañero de tu papá también, compañero de tu papá, que él era un argentino, Orsi se llamaba, y Mumo Orsi, sí, y había ido a Italia en el año 32. Él jugaba acá en la Argentina y fue a jugar a Italia en el año 30. Y en el año 34, Italia organiza el Mundial de Fútbol. Y en esa época estaba el apogeo del fascismo con Mussolini. Totalmente. Mussolini, bueno. Y se nacionalizó italiano para poder jugar por la selección italiana. Y Italia gana el Mundial. O sea que fue una fiesta Italia y el Duce, como le decían a Mussolini, usó el fútbol para consolidarse en el poder.
Pero bueno, este Mumo Orsi después se lo venía a venir lo que estaba viniendo en Europa. ¿Por qué? Porque al poco tiempo Hitler ya tenía su actitud expansionista y bueno, siendo campeón del mundo en Italia 34, lo volvió a la Argentina, precisamente porque se venía a venir lo que iba a pasar en el futuro. Y bueno, y viene en el año 37 a jugar a Platense, Mumo Orsi, seguramente fue compañero de tu papá. Sí, me suena. Un campeón del mundo en 1934, que la Italia fascista salió campeón del mundo con Italia en el segundo mundial de la historia, el primero había sido en 1930 de Uruguay. Podemos decir que fue un héroe nacional de Italia al salir campeón del mundo, pero bueno, no se quiso quedar porque se venía a venir el desastre que vino después. Fue un desastre. Bueno, entonces se vino acá a la Argentina y bueno, vino a jugar a Platense y fue compañero de tu papá. Por eso el contexto que fue tu papá después, al año 47, 48, fue posguerra, cuando generalmente era al revés, todos los italianos se venían para acá. Porque, mi papá se fue primero y después mi mamá viajó sola en barco con los dos chiquititos. Claro, con los dos chiquititos. Pero fueron muy felices. Claro, la guerra ya había terminado. Había terminado, pero se estaba reconstruyendo. Se estaba reconstruyendo, exactamente. Había mucha pobreza, me decía mi mamá, que solo ellos podían comer carne. Claro, exactamente. Porque tenían muy cerca de la cancha de la Roma, estaba el matadero. Claro. Entonces podían tener acceso a la carne. Claro. Pero bueno, que para ellos fue una época muy feliz. Muy feliz. Y ahí se retiró del fútbol formalmente. Y ahí se retiró de la práctica activa del fútbol. De la práctica como jugador de fútbol. Jugador de fútbol, exactamente. 2 años en la Roma y ahí terminó su carrera. Claro. Así, y ahí ya estaba con 34, 35 años mi papá. Claro, 34, 35 años, a veces 47, 48 aproximadamente. Exactamente. Y ahí se vinieron. Volvieron a la Argentina. Sí. Y bueno, yo por supuesto no había nacido, así que los recuerdos de los primeros años no los tengo muy, muy frescos, pero yo te puedo decir globalmente los equipos que dirigió. Él empezó como director técnico en Platense. En Platense, claro. Ahí lo convocaron y fue director técnico. Y podemos decir que Platense hizo una de las mejores campañas de su historia, dale que salió subcampeón. El campeón de 1949 fue Racing, que ganó los campeonatos de 49, 50 y 51, y Platense sale subcampeón junto con River. Bueno, el director técnico de uno de los mejores equipos valga la redundancia, del equipo Calamar de la historia, era conducido por Gregorio Esperón, 1949, sí señor. La delantera era Bernaza, Rodríguez, Geronis y Sayago. Bueno, ese 1949, donde tu papá fue el director técnico, fue una de las mejores campañas de Platense en el profesionalismo. Después de Platense, ¿a dónde se va? ¿Se va al exterior nuevamente? Sí, empieza como director técnico en el Ecuador. En el Ecuador, claro. En Guayaquil específicamente. Claro. Alternó en otros países, dirigió el club Patria de Asunción, después dirigió en Lima, en Perú, pero la mayoría de sus intervenciones fueron en Guayaquil, en el club Barcelona, en el club 9 de octubre, y con el Emelec llegó a la Copa Libertadores, lo llevó a la Copa Libertadores. A la Copa Libertadores. Y también en la selección de Ecuador estuvo. He leído por ahí también que estuvo en la selección. Seguramente porque él dirigía 2 equipos simultáneamente. Y uno salía primero y el otro segundo. Acá habíamos dicho recientemente, cuando él empezó a jugar, que se fue a jugar a Tigre, después a Platense, eran los inicios del profesionalismo en la Argentina. Bueno, y cuando tu papá va a Ecuador, él llevó el fútbol. Eran los inicios del profesionalismo en Ecuador. O sea que tu papá fue uno de los pioneros del fútbol profesional en Ecuador. Uno de los pioneros del fútbol profesional que él llevó el fútbol al Ecuador. Por eso siempre es muy nombrado y trabajó 16 temporadas seguidas viviendo en Ecuador. Claro, dejado de un legado muy importante en Ecuador tu papá, porque un exjugador de Platense, Alejandro Alfaro Moreno, es el actual
presidente del Barcelona de Ecuador. Es el entrañable Beto, que el año pasado tuvimos una entrevista con él. Yo tuve el honor de conocer a su padre, porque trabajó conmigo en Banco Provincia. Bueno, recordamos las anécdotas con su padre. Y bueno, es el actual presidente del Barcelona de Ecuador, donde tu padre fue uno de los pioneros del profesionalismo y condució también técnicamente al Barcelona Sporting Club, como se llama el Barcelona. Y uno de sus grandes amigos en Guayaquil fue el presidente del 9 de octubre, el señor Gustavo Mateus. Claro. Y sus hijas son muy amigas mías en la actualidad. Ah, mira vos. Seguimos muy vinculadas, porque yo siempre dije que Argentina era mi patria y mi segunda patria era Ecuador. Mira porque vos. Siempre estuve muy conectada con el Ecuador. Claro. Y los quiero mucho. Claro, a toda la familia Mateus Acosta. Mirá vos, qué bueno, qué linda anécdota que nos contás. Y bueno, y vaya si el legado que dejó tu papá, porque el actual director técnico de la selección ecuatoriana que va a participar en el Mundial de Qatar también es argentino. Por eso te digo, la huella que dejaron los argentinos en Ecuador y Colombia es muy importante, y tu papá fue uno de los pioneros de ese fútbol que ahora, digamos, se clasifica para un mundial. Ahora se clasificó con un enorme mérito, muy cómodamente se clasificó. Y bueno, los inicios fueron precisamente en los años 50, donde tu papá era el entrenador. Y como no había directores técnicos, a él le daban dos equipos, que era rarísimo dirigir. Y también se dedicaba a la preparación física, ¿no? Y hacían todo. Hacía todo. Era director técnico, la parte técnica y estratégica del equipo, cómo pararse en la cancha, y también la preparación física, claro. Así que eran todo lo que hacían juntos, porque no estaba dividido en ese momento. Claro, sí. Y aparte era muy estricto con los jugadores, muy estricto. Bueno, así sacaba campeones, siempre equipo que él tocaba salía campeón. Sí. La verdad que bueno, habíamos hablado de que era muy compinche, era muy amigo de Gillo Carniglia también. Gillo Carniglia fue un exitoso director técnico en Real Madrid, en el Milan de Italia. Era como a los amables oyentes le decimos, era como el Guardiola de los años 50 era Gillo Carniglia. Por eso, después de haber dejado el fútbol, siguieron con esa pasión dirigiendo a los equipos física y técnicamente. Y bueno, ¿y qué recuerdo vos tenés ya cuando eras chica de él, cuando, digamos, él se retira también de la dirección técnica, cuando era vos, el recuerdo que tenés de él era siendo director técnico? ¿Qué recuerdo tenés de él siendo director técnico? El último equipo que dirigió, los últimos equipos, cuando volvió de Ecuador, fueron excursionistas, y después Deportivo Alien. En la Patagonia. En la Patagonia. ¿Eso es Río Negro, puede ser? Alien Río Negro, claro. Y terminó, eso fue en el año 1971. Ahí terminó su carrera como director técnico. ¿Y después qué hizo? ¿Qué se dedicó al...? No, él... en 1972 fallece su hijo mayor, mi hermano, Gregorio Juan, también profesor de educación física. Y ¿qué edad tenía tu hermano? 29 años. Y lo tiró muy abajo. Y ya se quedó en mi casa, haciendo todo lo que era actividades de carpintería, jardinería y pesca. Ahí está. Vivía una anécdota que me cuentan siempre: cuando él jugaba en Platense en primera, él se iba a nadar todos los días al río. 2 horas nadaba en el Río de la Plata, acá en Olivos. Qué entrenamiento también para jugar. Su entrenamiento fue la natación en el río. Y jugaba al fútbol en las canchas de acá del Bajo de Olivos, hasta que le dijeron que no podía jugar descalzo en la arena, porque no era bueno para jugar. No era bueno, y ya era un jugador profesional, exactamente. Y bueno, y después el Club Platense tenía una casilla en San Lorenzo y el Río, que se la prestaba a los jugadores, y que los que vivían más cerca eran Esperón y Carniglia. Entonces ahí pasaban sus tardes de pesca y de amistad. Claro. Así que el río también nos unía mucho a la gente de Olivos. Contame de tu mamá, ¿cómo conoce a tu mamá?
¿Cómo conocí a tu mamá? Era del barrio, ¿no? Del barrio de Platense, de Manuela Pedraza y Kramer. Exacto. Era del barrio de Manuela Pedraza y Kramer, donde tuvo Platense la cancha durante muchísimos años. Bueno, esta es una anécdota familiar, no sé si es para contarle al aire, pero viene al caso. Acá tratamos todo, las cosas buenas y malas de la vida. En este caso, contamos una casa agradable que fue cómo conoció a tu mamá. Sí. En un baile de carnaval. Ajá. Se lo presentaron a mi mamá, se conocieron, se deben haber gustado porque mi mamá era muy linda y él era muy buen mozo. Claro. Y le dijo, mire señora Angelita, para volvernos a ver, el equipo de Platense tiene que ganar, porque si no gana, no podemos venir. ¿Te acordás dónde vivía la calle tu mamá? Por Nahuel Huapi. Nahuel Huapi. O Guaira, en dos por ahí cerca. Nahuel Huapi, lo que hoy se llama Manuel Ugarte, exactamente. Claro. Y Guaira, Tamborini. Ahora se llama Tamborini. Claro, bueno, por esa zona, ese barrio era el barrio. No sé en qué club habrá sido que se encontraron en el baile. En un baile de carnaval. En un baile de carnaval. Claro. Entonces le dijo, bueno, yo voy a tratar de que el equipo gane para poderla volver a ver a usted. Claro. Al otro fin de semana, Platense jugaba y mi papá, que era de la línea defensora, claro, porque era half izquierdo, jugaba con la camiseta número 4, hizo 2 goles. Que era rarísimo y anecdótico, y le dijo a mi mamá, hice los goles para poderla volver a ver. Bien. Y nunca más se separaron y estuvieron casados casi 50 años. Casi 50 años. Qué linda anécdota, ¿no? Sí, qué linda anécdota. Trajiste una foto que la vi ahí. Sí, la verdad que era muy linda tu mamá. Se casaron en la iglesia Santísima Trinidad, en Crisólogo Larralde y Cabildo. Y dicen que bueno, que todo el periodismo de la época estaban sacando. Muy cerca de Manuela Pedraza y Kramer. Claro, donde está actualmente está un polideportivo. Que bueno, y ahí sobre la calle Crisólogo Larralde, mejor dicho, sobre Cabildo y Crisólogo Larralde está la iglesia esa. Claro, esa iglesia que tenía una escalinata y bueno, que estaba todo el periodismo de la época deportiva y nacional porque bueno, era un personaje. Era un crack de fútbol en esa época, en los esa años época 40. Era un crack. Entonces bueno, fue un boom el casamiento. Claro, una repercusión mediática tuvo con los medios de la época, evidentemente. Sí. Habrá salido en las revistas especializadas, en el gráfico, sobre todo, en las revistas deportivas, en los diarios. Tenían los suplementos deportivos y bueno, ahí seguramente habrá salido la nota que fue el casamiento de Gregorio Esperón. Sí. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Ana, tenerte con nosotros, contar toda tu historia, toda tu tradición familiar, tus recuerdos que tuviste con tu papá. Sí. Y la verdad que ha sido un placer tenerte y bueno, y estoy acá justamente para hacerle un homenaje a mi papá. Para hacerle un homenaje. Por eso quise estar, te agradezco que me hayas invitado. Pero era muy importante para mí poder venir y hablar de mi papá. Claro, y la verdad que trajiste unas fotos, digamos que históricas, la verdad que, digamos, yo le saqué fotos en mi celular y las voy a subir a un grupo que hay en Facebook de imágenes de Manuela Pedraza y Kramer. Seguramente van a tener mucha repercusión y muchos comentarios. Del año 1934, 1940, 1943. También hay una nota que le hizo Ricardo Lorenzo, que lo mencionaste en el primer bloque, donde le hacen una nota. Preciosa. Una nota muy linda, muy amena. Y bueno, yo después me la voy a devorar con la lectura. Seguramente tan gentilmente me sacaste una fotocopia para que luego la pueda leer. Porque a mí me apasiona todo lo que se refiere con la historia. Con la historia propiamente dicha, sea del deporte, sea de la localidad o de la ciudad donde estamos viviendo, sea de la provincia, sea del país. Es algo que realmente me gusta mucho y yo disfruto con... No, es lindo que transmitas todas estas vivencias porque si no se van perdiendo. Entonces traerlas del recuerdo es muy lindo y te agradezco muchísimo, yo y mi hermana, te agradecemos mucho. Claro, no, al contrario, es un placer, ya te digo. Y bueno, hace 2 años antes de la pandemia teníamos con algunos integrantes
el programa de bomberos voluntarios de la ciudad de Vicente López. Con 2 integrantes tenemos un programa que se llamaba Cosas que pasaron. Y bueno, tratábamos todo esto, toda de la historia, toda la historia nacional e internacional, o provincial o municipal. Por eso hoy hemos vivido, aparte del fútbol, que es el programa habitual que hago yo, hemos vivido también las cosas de nuestra patria chica, que es nuestro las Vicente raíces López, de Vicente López. Las raíces de Vicente López. Y 2 ciudadanos ilustres como tus abuelos, tus bisabuelos, y tu padre, como Gillo Carnilia, como Mesadra. En fin, acá pasan todas las personalidades. Mis hijos son la 7ª generación en Vicente López. La 7ª generación en Vicente López. Claro. Desde Segismundo hasta mis hijos, 7 generaciones que claro, estamos acá. 7 generaciones de Vicente López. Claro, por eso te digo. Entonces uno recuerda todo con la tradición oral, porque acá hemos transmitido a nuestros oyentes los que nos contó tu mamá o tu papá con referente a Vicente López y al deporte. Y eso es muy lindo transmitirlo a nuestros oyentes. Todas mis tías que vivieron todo esto, yo me pasaba tardes mirando fotos y escuchándolas a mis tías, por eso me gusta tanto. La tradición oral, lo que te van contando, cómo era esto, cómo era lo otro. Así fue. En fin. Cómo miraban desde el palacio, miraban el río, cómo bajaban a la tarde, claro, en carruajes, todo. Carruaje, claro. Insistimos que la barranca era todo, incluso se iba hasta San Isidro, porque nosotros tenemos la Quinta del Ombú, que era la quinta de Mariquita Sánchez de Thompson, que bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, los padres castigados la mandaban ahí porque le querían imponer un novio para casarse, y era rebelde y no quiso casarse con la persona, entonces se eligió casarse con quien estaba enamorada, ¿no? Y entonces en castigo lo mandaban ahí a la Quinta de los Ombú. Después fue propiedad de un intendente de San Isidro, también muy relacionado con el deporte, como fue Adrián Bécar Varela, que fue presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de la AFA durante muchísimos años, y también fue uno de los impulsores para que Uruguay organizara el primer Mundial de Fútbol en 1930. Por eso tenemos toda esta zona de la barranca desde, como dijiste vos, desde la zona de Belgrano, las barrancas de Belgrano, hasta pasando San Isidro, Punta Chica, todas las residencias. En Paraná tenemos las barrancas también. Tenemos las barrancas, exactamente. Todas las residencias que las familias porteñas construían como casa de fin de semana, de descanso o de veraneo. Su residencia de veraneo. Residencia de veraneo. También estaba la Quinta de San Antonio, ahí los portales de la Quinta de San Antonio, que fue propietario de Lavallol, y ahí también en la Quinta de San Antonio se casó el hijo de Julio Argentino Roca, que fue vicepresidente de la Nación en el periodo 1932-1938, que se casa con una de las hijas de Lavallol. Ahí había una capilla, porque muchas residencias tenían su capilla, y se casa ahí. La calle Urquiza antes se llamaba Lavallol precisamente por eso. Y bueno, y después la familia Solari Parravicini vivía ahí en el actual Club Teléfono. Y bueno, y la calle Irigoyen se llamaba Parravicini, precisamente por ese vecino. Y bueno, vos nombraste de Ibáñez también. La calle Melo se llamaba Ibáñez también por el Zanjón Ibáñez. El Zanjón de Ibáñez. Por ahí bajaban, mi bisabuelo bajaba. El Zanjón de Ibáñez, exactamente. Bajaban con. Es la actual calle Melo, exactamente. Bajaban con todos los animales al río para bañarlos, para que tomen agua. Para que tomen agua, claro. Sí. Bueno. Así que es una linda historia familiar y deportiva. Y deportiva, claro. Y bueno, y podemos decir que el martes invitamos a la gente también. El martes es en la Sociedad Cosmopolita, que van a hablar de Vicente Fidel López, ¿no? Exactamente, va a haber una charla a cargo de Pablo Palermo, un historiador que hizo ya toda la historia de Vicente López y Planes. Ahora nos va a contar en Vicente López, junto con la Asociación de Fundadores y Pioneros de Vicente López, la historia de Vicente Fidel López y Planes. El día martes a las 5 de la tarde, en la calle Alberdi. Claro.
Alberdi y pasando Garay, ¿no? Una cuadra y media de Maipú a mano derecha. De Garay, claro. Sí, sí. La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Olivos, ahí en la calle Alberdi. Bueno, invitamos a todos los vecinos a asistir. Están todos invitados, claro, porque también es parte de la historia nuestra, que es muy linda compartirla. Seguro, seguro. Asociación Amigos del Museo de Vicente López, y también presenta al doctor Carlos Constella. Sí, sí. En la Sociedad Cosmopolita a las 17 horas. A las 17 horas de este martes. A cargo de Pablo Emilio Palermo. Palermo, bueno. Bueno, nos tenemos que ir porque ya viene el programa siguiente.